Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciaremos con el tema invasión al Tahuantinsuyo. Recuerda que Tahuantinsuyo es el famoso, ¿no? Y conocido imperio de los incas. Pero en el territorio peruano de aquel tiempo no se conocía la palabra imperio, ¿correcto? Pero el inca le pone como nombre Tahuantinsuyo. Así es, Maicon, así es. Que significa cuatro regiones del Sol. ¿No? Obviamente vamos a dar teoría, pues, ¿no? Antes de todo. A ver, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la parte eh, que está relacionada a lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo? O sea, ¿qué ocurría en el mundo mientras que el Tahuantinsuyo se desarrollaba? A ver, en Europa comienza una reforma protestante y un renacimiento cultural. Bien, si no recuerdas qué reforma protestante y renacimiento cultural del Cinquecento, al toque nomás, al toque, algo brutal, damos un repasito, para ver lo que ocurría en Europa, mientras que en el Perú se daba la invasión al Tahuantinsuyo. Bien, mira, vamos aquí, vamos a la pizarrita virtual. Vamos a ver primero acá lo que es, lo que se conoce, como la reforma. La reforma de la Iglesia Católica. Cuando ves este tema en un examen de admisión, te van a preguntar lo siguiente: ¿quién le inicia? Esto lo inicia el señor llamado Martín Lutero. Martín Lutero, ¿bien? ¿En dónde? En el país de Alemania. Obviamente, pues Europa, papalindo. ¿Qué presenta Lutero para reformar la iglesia? Las tesis. Luego de esto, se suma a Martín Lutero el señor llamado Calvino, quien crea el calvinismo. Luego también se suma Enrique VIII de Inglaterra, quien crea la iglesia anglicana. Entonces, esos son los datos que te pueden venir en un examen, en este examen que viene, ¿no? Con respecto a la reforma de la Iglesia Católica. Así es. Enrique VIII se casó 6 veces. A ver, todo se dice con Martín Lutero. En Alemania presenta las tesis, las 95 tesis. Luego aparece Calvino en Suiza, crea el calvinismo, y luego en Inglaterra aparece Enrique VIII y crea la iglesia anglicana. Bien, datos básicos que te puede venir en un examen de admisión Villa. Luego, te mencionaba ahí el Renacimiento, ¿no? El Cinquecento. Rapidito, recordemos que es el Renacimiento. Pero hablar de Renacimiento también es hablar del
humanismo, corriente literaria que nace, ¿en dónde, muchachito? ¿En dónde, señorita? ¿Dónde nace el humanismo? Esto surge en Italia, específicamente en Florencia. Ojo que Florencia no fue la única ciudad, sino también aparece en Roma. También aparece en Venecia. Ahí está. Ahora, este humanismo tiene como característica el antropocentrismo. Antropocentrismo. Y este humanismo tiene representantes. ¿Cuáles son los representantes más importantes? Dante Alighieri. Uno. Siguiente. El señor Petrarca. Siguiente. Tomás Moro. Otro más, otro más. A ver, un representante más del humanismo. Boccaccio, muy bien. Otro. Luis Vives. Otro, vamos chicos, otro más. No, Maquiavelo no. Otro más, cielo. Enrique Verástegui no te va a venir en Villarreal. Al menos en historia. Dante Alighieri, Petrarca, Tomás Moro, Luis Vives. ¿Quién más? Erasmo, Erasmo. ¿Recuerdas a Erasmo? ¿Quién es Erasmo? Chicos, ¿Erasmo de qué? Vamos. Erasmo de Rotterdam. Bueno, de repente también aquí, pero ahí está. Los representantes. Los más. A ver, ¿por qué es conocido Dante Alighieri? Rapidito, rapidito. Esta es la introducción al tema de invasión al Tahuantinsuyo. Dante Alighieri, él es el precursor. Muy bien. Petrarca, padre del humanismo. Tomás Moro escribió una obra llamada Utopía. Muy bien, Marilyn, así es. La Divina Comedia de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Petrarca escribió la obra África, o Rimas, a Laura. Luis Vives, y luego de Tomás Moro, Luis Vives. ¿Qué escribió Luis Vives? Lo dejamos ahí, para tu imaginación. Erasmo de Rotterdam es el príncipe. Ahí está, ya. Dejamos el humanismo para ir al Renacimiento, que es lo que te decía
la diapositiva. El Renacimiento italiano tuvo dos ciudades importantes. Estuvo Florencia y tuvo a Roma. Florencia fue la capital del Renacimiento, en el llamado 480. Y Roma, el famoso 500 o 500. ¿A qué te refieres con anglicanismo, Cielito? ¿La iglesia anglicana, te refieres a eso? Si hablamos del anglicanismo como religión, eso, bueno, viene con Enrique VIII, pues, ¿no? Pero no vamos a profundizar en el tema, puesto que es lo único que te piden. Ah, claro, claro, mira. Cuando la Iglesia Católica sufre esta reforma, digo que la sufre porque la pasó mal, Martín Lutero comienza todo en Alemania. Protesta contra las injusticias del Papa, que hacía todo mal. Y lanza las 95 tesis, donde menciona los errores de la Iglesia Católica. Pero Martín Lutero buscaba una reforma en la Iglesia. O sea, quería cambiarla desde adentro. Él no quería dividirla. Lo que Calvino sí quería. Calvino llegó desde Suiza y divide la Iglesia Católica con el calvinismo. Y luego Enrique VIII, quien fue influenciado por el calvinismo, crea la Iglesia Anglicana. Crea la Iglesia Anglicana, el anglicanismo. Bien, vamos nuevamente al Renacimiento. Dos ciudades importantes, Florencia y Roma. Florencia es la capital del 400, Roma del 500. Aquí aparecen personajes muy, pero muy importantes. ¿Quiénes son estos personajes importantes? Tenemos aquí en el 400, por ejemplo, a Donatello. En el 400 tenemos a Brunelleschi. No, 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 aún no. Ahí no. En el 500 tenemos a Michelangelo. Michelangelo Buonarroti. Buonarroti. En el 500 tenemos también a Rafael Sanzio. También tenemos a el famoso Leonardo da Vinci. Todos ellos con obras importantes. A ver, si hablamos de Donatello, tiene el famoso David, pero es el David de bronce. El David o simplemente David, el David de bronce.
Brunelleschi tiene la cúpula de Santa María. De Florencia. Michelangelo Buonarroti tiene también una obra llamada El David, pero este David es de mármol, mide más de 3 metros. El David, el Moisés, la Piedad, el techo de la Capilla Sixtina también es de él. Rafael Sanzio tiene la famosa, la escuela de Atenas. Me falta espacio, pero igual culminaremos todo aquí, este resumen, ¿ya? Y Leonardo da Vinci, ¿quién no conoce a la Gioconda, la Mona Lisa? La Última Cena. Etc, etc. Ahí está. Ya nos pusimos en contexto. Ya nos pusimos en contexto lo que pasaba en el mundo, mientras que España llegaba a América, mientras que los españoles saqueaban América. Chicos, todo lo que se haga en clase está en tus diapositivas que te voy a facilitar luego en tu plataforma. Pero este detalle de esta pizarrita no tengo una diapositiva. Entonces te voy a pedir que le tomes un pantallazo. ¿Sí? ¿Puedes tomar un pantallazo, por favor? ¿Hasta ahí hemos entendido el contexto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Mira que igual esos temas los vamos a ver luego. Los vamos a ver de nuevo ya de manera más, con más contenido. Listo, Miguelito. Dame un segundo. Yo creo que lo puedo hacer acá. A ver, a ver. Listo, pantallazo. Los que están en la reunión van a tener esto, ¿ya? Los que no están, piña. Piña con mote. A ver, dame un segundito, un segundito. Ya lo envié. Creo que llegó bien, ¿no? ¿Sí llegó bien? Muy bien, dejamos de compartir un instante. Jóvenes, hasta ahí, claro, ¿no? Claro, claro. Claro con mis ojos celestes que tengo, así, claritos. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, hasta ahí ya hemos visto lo que pasaba en Europa. Ya entendimos que es la reforma o ya la recordamos. Hemos visto el Cinquecento, ya lo recordamos. Y en el Perú, el dominio español. Chicos, estoy emocionado. Esa imagen, mira, Atahualpa dando un rescate. En pocos días se me va a cumplir un sueño. Me voy a ir al cuarto de rescate. En unos días me han pedido el círculo de historiadores del Perú que vaya a conocer ese famoso cuarto de rescate. ¿Ya? Me voy a tomar unas fotos y las envío para ustedes. ¿Ya? Voy a poner para todos los chicos de la academia. Cajamarca, Cajamarca. Eso está en Cajamarca. En la tierra de tu profesor Pedro Castillo, ahí.
voy a recibir un curso cómo ser profesor y también presidente a la vez. Ahí está. Mientras esto ocurría en Europa, aquí en el Perú vemos a Atahualpa ofreciendo un rescate por su vida. El rescate más grande de toda la historia. Porque ni Luis IX se atrevió a tanto. Te cuento que en las cruzadas, en la séptima cruzada, Luis IX de Francia es atrapado por los musulmanes. Y él dice, voy a ofrecer un rescate por mi vida. Y él dice, voy a dar todo el oro que pese yo en vida, es decir, mi peso en oro. Traen una balanza gigante y lo pesan a Luisito para que él pague en oro lo que pesaba, con todo y armadura. Y resulta que cuando subió la balanza, oh milagro del Señor, de Jesús, la balanza nunca se movió. Pero la gente subía la balanza y sí pesaba bien. Pero cada vez que subía Luis, quien había peleado en la séptima cruzada, en nombre de Dios, no pesaba nada. Este iba a ser uno de los rescates más grandes de Europa. Pero no se compara nada con el rescate de Atahualpa, pues. Atahualpa sobradazo. Oye, ¿sabes qué, español? Déjame libre, te voy a dar 2 cuartos de plata y 1 de oro. Así, Vanessa. No, en caso de los dos, en caso de Atahualpa y en el caso de Luis, por gusto, pues. Dijeron, para el otro año será, le dijeron. Porque igual Luis es ejecutado y Atahualpa también es ejecutado. Vayamos aquí al Perú del siglo XVI, o sea, 1500. Definición, ¿cómo se define? ¿Cómo se define esta invasión al Tahuantinsuyo? Ojo que el término invasión y conquista, bueno, y este puede ser un tema que se toque en un anual, de repente más adelante, en un seminario, porque el tema invasión y conquista, yo lo he llevado a la universidad por 6 meses, ¿ah? Peleándonos con los profesores, peleándonos con las nuevas tecnologías, porque las tecnologías te facilitan información, los profesores de la universidad son un poquito chapados a la antigua con puro libro, y se discute mucho. ¿Qué ocurrió en el Perú? ¿Invasión o conquista? Bueno, felizmente eso no va a venir en tu examen, porque ese es un concepto, es un poquito ambiguo. Villarreal te pregunta cosas precisas. Claro, invasión, conquista, no, o sea, no es algo objetivo como dice Yaret, exacto. Pero lo que te puede preguntar es esto, a ver, en definición es una guerra ya, ¿entre quiénes? Entre la monarquía española, que era el imperio más importante posiblemente del siglo XVI, y las panacas incaicas. Recuerda que panaca significa familia real. El objetivo de la monarquía española era dominar los Andes. ¿Y qué significaba para la corona española dominar los Andes? Para la corona española significaba apertura de mercados, explotación indígena y extracción de metales. ¿Te das cuenta, usando tu raciocinio, tu materia gris, futuro cachimbo, futuro villano, te das cuenta que lo único que significa para la corona la invasión al Perú es dinero, plata, money, cash, efectivo, bitcoin, plata? Porque todo el mundo y todo hecho histórico se mueve en contexto a un suceso económico. En la vida no ocurre nada por milagro del Señor. En la vida no existe el pensamiento platónico. Eso es para los jóvenes que aún están en desarrollo cognitivo. Chicos, cuando tú eres adulto te vas a dar cuenta que todo está en torno a la economía. El día que tú te cases, te vas a casar y vas a hacer una familia, según la sociedad. Pero lo que tú estás formando es una empresa, donde vas a invertir en tu mejor activo, que van a ser tus hijos. En el antiguo Tahuantinsuyo, o en la sierra aún, se cree que el niño en la familia es su principal activo. Por eso que en muchas partes Andes tienen muchos niños, porque más hijos tienen, en teoría, más posibilidad de que salgan de la pobreza tienen, pero no se cumple.
Eso, a ver, hay que corregirnos. El español no trajo la religión. En el Perú ya había religión, desde los Chavín, 1500 antes de Cristo. Lo que trajeron fue su religión monoteísta. Así es, José Elías. Es como que piensa más o menos el comunismo, ¿no? El proletariado, ¿no? Más hijos, más mano de obra. En el feudalismo funcionó, en la Edad Media funcionó, pero ahora, edad contemporánea, la era del capital, no vas a estar pensando que más riqueza con más hijos, pues no. Es algo casi fantasioso. Así es, ahora todo es estudio. ¿Qué es lo que te hace rico, millonario, platudo? ¿Qué es lo que te va a convertir en un sugar? José Elías, dime. El estudio, el estudio. ¿Ya? Entonces, en aquel tiempo no se pensaba en estudiar, se pensaba simplemente en extraer las riquezas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Extracción de metales preciosos, ¿no? El mercantilismo. Mira, apertura de mercados, explotación indígena y extracción de metales. Todo en contexto a la economía. Entonces, sabemos que la invasión española a América es una invasión económica. Búsqueda de nuevos mercados. España es un imperio. Pero se escudaba bajo la fachada de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que decía, hay que evangelizar al mundo, hay que salvar al mundo del pecado. Pero este es el cascarón, pues ese es el pretexto. Seguimos con lo económico. A ver, disculpen, a ver un momentito. A ver. A ver, disculpen. A ver, seguimos con lo económico. Empresa autofinanciada por los mismos conquistadores, quienes adquirieron pertrechos de guerra, navíos y todos aquellos recursos necesarios para la invasión. A ver, en lo económico, las personas que llegaron a invadir se autoabastecieron con sus armas y demás. No es que el Estado les haya dado. Exacto, Vanessa. Es una empresa privada. O sea, hay que reconocer la valentía de estos tipos. Los españoles que llegaron, muchos dicen, eran vagos, eran flojos. Eso es mentira. Eran hombres valientes. Eran hombres que arriesgaban su vida, no tenían nada que perder, se habían dedicado toda la vida a la guerra. Ay, profe, pero qué vagos, solamente peleaban. Oye, venían de una guerra de 700 años. España que peleó 700 años por su independencia contra los musulmanes. Estaban acostumbrados, era su ritmo de vida. Recién había acabado la Edad Media. Y recuerda que en la Edad Media la principal actividad era la guerra. No, que a mí me enseñaron en el colegio que el español era vago. No, el español pensaba que ellos habían nacido para gobernar el mundo, que es diferente. Vamos a lo social. La conquista fue realizada por miembros del sector marginado de la sociedad europea. Procedencia social de los invasores. Había minorías que eran hidalgos o caballeros, hidalgos españoles. Estos caballeros eran nobles sin tierra de España, llamados también segundones. Había una ley, jóvenes, en España que decía que el primogénito heredaba todo. El primogénito era heredero de todo. Pero el hijo segundo no heredaba nada. A ese hijo segundo se le llamaba segundón, que podría heredar un título nobiliario. Era noble, era un caballero, pero no tenía tierras. Se veía así con misio.com. No tenía ni un mango. Y él tenía que aventurarse por sus nuevas riquezas.
Y la mayoría dice jóvenes pobres, carentes de ilustración. De España había la plebe urbana y marítima, moriscos, judíos conversos, y extranjeros vemos, por ejemplo, al señor Pedro de Candia, que era cretense, era griego. En lo político, esta palabra es muy importante, la capitulación. ¿Qué es una capitulación? Es un contrato entre conquistador o entre el rey y los conquistadores. En la capitulación se autorizaba mediante el rey que los hidalgos o los viajantes puedan tener nuevas riquezas o conquistar. ¿Por qué amnistía? No, no entiendo. ¿Por qué decide amnistía? A ver, explícame. Sí, porque no. La armistía es el cese de hostilidades en una guerra, pero todavía no hemos llegado ahí. En lo ideológico, ya, tenemos claro esto, ¿ya? Chicos, ¿cuál es la duda, Johncito? A ver, dice navegantes hidalgos. Recordemos que es un hidalgo primero. Un hidalgo es un noble. Un hidalgo es un título nobiliario. Hidalgo significa figaldo, que al castellano se traduce como hijo de algo o hijo de alguien. Hidalgo es hijo de alguien, es decir, no es un don nadie, sino es el hijo de un noble adinerado. Ojo, pero que tú seas un hidalgo, o sea que tus papás tengan mucho dinero, no significa que tú también tengas mucho dinero, porque tú podrías ser un segundón. Y si eres un segundón, no tienes plata, eres misio. Profe, ¿y qué hago para no ser segundón? Tiene que haber nacido primero, pues. Primerón, primogénito. Si eras primogénito, le dabas todo. ¿No les ha pasado eso alguna vez que han visto que entre los hermanos, ¿no? Al hermano mayor le dan más, le dan menos, o al hermano menor, o al hermano mayor le pagan la Universidad de Lima, en la Católica, y al segundón lo mandan a la Villarreal, algo así, ¿han visto? ¿Les ha pasado? Qué roche, ¿no? Sí, yo conozco varios casos, ¿ah? Que mi hermano lo mandaron a estudiar a San Martín, y a mí me mandan a la Villarreal. Nada, tranquilo, no te sientas mal. Son cosas de la vida. Pero ¿qué ocurrió con los segundones, con los hidalgos? Ellos no se quedaron con con las manos cruzadas, pues, cachimbos. Salieron y buscaron en el mundo su riqueza. Eso va a pasar contigo como villarrealino. Vas a buscar la riqueza en el mundo. Porque muchos te dirán, eres de la Villarreal. No pudiste ingresar a San Marcos, seguro. No, infle el pecho, yo soy villano, tranquilo. Consigo chamba y gano lo que quiero. Somos villanos. Otra cosita, otro lote. Somos consecuencia de una transculturación económica. Así es, José, lo ha dicho muy bien, pero con H. Así es. Fuimos conquistados por hidalgos. Ojo que no que hayan llegado millones, llegaron unos cuantos cientos, unos cuantos miles de hidalgos, pero muy hábiles, pues, en todo esto de la guerra, pues, ¿no? Vivieron siempre en la guerra. Ahora, como ellos vienen a pelear, obviamente, pues son moscas, pues ellos saben que todo no es violencia, hay que trabajar también al cerebelo, a la gente. Y usan la religión. ¿Cómo puedo utilizar la religión en una guerra? Acá hay un documento llamado requerimiento, que es una petición en nombre de Dios. Mira, el requerimiento
es la exigencia realizada por un representante de la Iglesia romana al gobernante de la cultura invadida a someterse a la autoridad de la monarquía española. Claro. Cuando Atahualpa, en Cajamarca, se encuentra con los españoles, viene el cura Valverde con su Biblia y le dice: Atahualpa, esto es la palabra de Dios. Dios habla por acá. Obviamente que Valverde no le dijo él sabía que no le iba a entender y tenía un traductor, un indio centroamericano. Este traductor, como también no sabía muy bien el idioma, ¿qué le habrá dicho Atahualpa? Pues sabrá Dios, se cree, se deduce, se piensa que este indio, sí, se pudo haber confundido en algunas palabras. Por eso es que Atahualpa agarró la Biblia y se lo puso en la oreja, pensando que iba a escuchar algo, pensaba que era un celular. Y escuchaba y decía: no habla nada. Y aventó la Biblia. Aventó la Biblia. Al aventar la Biblia, esa sería la señal para que los españoles se lanzaran contra él y lo capturaran. Ya, ahora, pregunta del millón. ¿Cuándo Atahualpa avienta la Biblia? ¿Lo hace antes o después del requerimiento? Atahualpa avienta la Biblia antes o después del requerimiento. Después. Muy bien, después, chicos, después. ¿Ya? Atahualpa, jóvenes, por si acaso, era cusqueño. Era cusqueño. Estoy viendo mucho en redes sociales. ¿Sabes que ahora en redes cualquier payaso escribe tonterías y todo el mundo le cree? Sobre todo y en Ecuador hablan mucho de que Atahualpa nació en Quito. Eso es un error, ¿ya? Solamente hay un cronista, no recuerdo el nombre, solamente es uno el que hice ese error. Atahualpa no nació en Quito. Atahualpa vivió años en Quito con su padre Huayna Cápac, pero él no es ecuatoriano. Atahualpa y Huáscar son cusqueños. Los dos son cusqueños. Pero, profe, ¿por qué vivió años en Ecuador? Porque Atahualpa acompañó a Huayna Cápac, su daddy, su papi, su papá, lo acompañó en sus campañas militares en el norte. Profe, ¿y por qué no lo acompañó Huáscar? Ah, ya, porque tenía que dejar al heredero, a Lauqui, en Cusco, porque alguien tenía que gobernar Cusco. Entonces, mientras que Atahualpa invadía con su papá Huayna Cápac el norte, su hermano Huáscar se encargaba del Cusco. Lamentablemente, Huayna Cápac muere por viruela o sarampión o alguna enfermedad traída de Europa, y Atahualpa ya no pudo volver más al Cusco, porque sabía que lo iban a matar. Chicos, hasta ahí todo bien, claro. Mucha teoría, ¿quieres de frente las preguntas? ¿Se entiende? Profe, mucho dato, todo bien. Si tú me dices, profe, por favor, esto ya me lo sé, ya, yo estoy bravo. Listo. Pero seguimos. Primeras gobernaciones en tierra firme. Ya Colón había llegado a América, los españoles estaban ya en Centroamérica y se crean, ¿no?, estas gobernaciones. Nueva Andalucía y, perdón, y Castilla de Oro. Lo autoriza el rey Fernando de Aragón en la capitulación de Burgos. Entonces recordemos, la capitulación de Burgos, ¿para qué sirve? Para autorizar la creación de las primeras gobernaciones en tierra firme, llamada Nueva Andalucía y Castilla de Oro. Bien, Nueva Andalucía, territorio de la actual Colombia, estaba a cargo
de Alonso de Ojeda. ¿Ya? Alonso de Ojeda. Mientras que Castilla de Oro, Panamá, de Diego de Nicuesa. ¿Bien? Así es, así es. Estas dos gobernaciones se habían creado, ¿no? Para expandir, ¿no? El territorio en tierra firme. Hasta ese momento, chicos, no se sabía del Tahuantinsuyo. Se habían escuchado historias, leyendas del Dorado, ¿no? La ciudad de oro que estaba pasando el río. Y desde ahí, de esas leyendas, comienzan los famosos viajes de Pizarro. ¿Bien? Para eso, ya había llegado nuestro amigo Vasco Núñez de Balboa. En un examen de admisión te pueden preguntar por él, porque su máxima hazaña, y es una hazaña muy interesante, sería descubrir el Océano Pacífico, ¿no? Descubrir para los europeos, descubrir para los europeos. Obviamente que para los americanos ya estaban más que descubiertos. A ver, Vasco Núñez de Balboa invade Castilla de Oro, Panamá. Descubre la entrada al Océano Pacífico, llamado también el Mar del Sur. Luego llamarían Pacífico, puesto que sus aguas comparadas con el Atlántico eran realmente pacíficas, ¿no? Funda Santa María la Antigua y expulsa a Diego de Nicuesa. Es expulsado de Panamá, ¿ok? Por Balboa. Este señor Vasco Núñez de Balboa recibe información de Panquiaco. Vamos ahí a tomar algunos apuntes. Ahí tienes que apuntar. Estos son datos ya. Estos son datos. Bien. Panquiaco, hijo del cacique Comagre. Así es. Panquiaco, hijo de Comagre, revela la existencia del Tahuantinsuyo a Vasco Núñez de Balboa. Pregunta de examen de admisión. ¿Quién fue el primer español que recibió noticias del Tahuantinsuyo? Vasco Núñez de Balboa. No te me vayas a confundir con Vasco Núñez de Vela, que te agarro de las mechas, ¿ah? Es Vasco Núñez de Balboa. El que descubre el Océano Pacífico es el mismo que recibe información del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Primer dato, eso apúntalo, yo sé que estás apuntando. Veamos a los socios de la conquista. Pizarro, al iniciar esta aventura, lo hace mediante la empresa privada llamada la Empresa de Levante. Así es. La Empresa de Levante. La Empresa de Levante tuvo varios socios. Obviamente, unos con mayor importancia que otros. Empresa formada por un conjunto de financistas en Panamá, cuyo objetivo era buscar el imperio de los incas. Tenemos entonces a miembros de la empresa, a Francisco Pizarro, era el más importante, hacendado y encomendero de Panamá. Hagamos un paréntesis, estudiantes, y recordemos la siguiente palabra: encomendero. No voy a avanzar si no me dices que es un encomendero. O me dices, chicos, somos más de 100 en el aula. Quiero ver tu comentario por privado o abierto. ¿Sabes qué es un encomendero? Rapidito, rapidito. Sí, póngame sí o no, nada más. ¿Saben qué es un encomendero? ¿Recuerdan que es un encomendero? Esto me gusta, sinceridad. Sí, no, sí, no, 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 no. Creo que sí, creo que no. Sencillo, estudiantes. Ustedes me rayan con su respuesta.
ya, la respuesta más contundente de mi amigo Belis. Siu, muy bien. Chicos, encomendero es al que se le encomienda algo. En este caso, el encomendero español es aquel personaje que vino desde la península hispánica, es decir, aquel europeo, que la corona le encomendó tierras en América. Es decir, yo llegué a Panamá y como fui el primero con mi gente, a mí el rey me encomienda las tierras y me vuelve un encomendero. Profe, ¿y cómo me beneficio? ¿Cuál es el beneficio del encomendero? Es que el encomendero se hace cargo de esa tierra, la hace productiva y a cambio de eso se queda con todas las riquezas, pagando únicamente a la corona los impuestos que le pone el jefe de turno. Encomendero significa que el rey te encomendó una tierra. Esa tierra viene incluida con todos sus indios. Ese era un cargo de por vida, vitalicio. Si yo descubrí, por ejemplo, el río Rímac, me encomiendan el valle de Rímac de por vida. Eso causaría una guerra más adelante, porque como se paraban peleando los españoles, el rey dijo, ya no más encomenderos, porque se pelean entre ustedes. Y para que no se peleen, ¿qué hizo el rey? Creó el virreinato. A ver, me dan un segundito. Bien, claro, Almagro y Pizarro eran encomenderos. A ellos les encomendaron tierras. Y pues es que pelearon entre ellos. Y como paraban peleando, el rey ya pues asó. Y dijo, no, mejor no. Nada de encomenderos. Y crea el virreinato, ¿no? A ver, ¿quiénes eran los socios de la conquista? Francisco Pizarro, encomendero de Panamá, capitán de la empresa. Sigue Diego Almagro, su amigo era. Chicos, no hagan empresas con amigos. Salen peleándose, se pelean. Nada que tú eres mi amigo de infancia, mi yunta, mi batería. Hemos pintado caras en carnavales, hemos mojado gente en carnavales, hemos ido juntos al colegio. No, olvídate. Una empresa se hace con otro empresario. No lo hagas con un amigo, se rompe la amistad. Si no, pregúntale a Pizarro, pregúntale a Almagro, que se mataron entre ellos y mataron a sus hijos todavía. Así es, José Lía, también te digo por experiencia, papá. Uy, ven un poquito de plata, se vuelven locos. Locos, 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 locos. Si no, diga Pizarro. Pizarro vio que Almagro estaba celoso porque Almagro lo mandaron para Chile y no había ni oro ni plata. Puro indio mapuche nomás. Y Almagro volvió rayado, loco. Me han estafado. Y se pelearon entre ellos. Y Pizarro quiso apaciguar la guerra. Ya, amigo Almagro, ya vamos a compartir la riqueza. Pero Almagro estaba loco. No, 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 no. Y Pizarro tenía a su hermano. Y su hermano de Pizarro mató a Almagro. Y luego el hijo de Almagro se vengó. Almagro el mozo. Y mató a Pizarro. Y así se mataron entre ellos. Todos por la plata y el oro del Perú. Bien. Francisco Pizarro, Diego Almagro, el tuerto, llamado también el viejo. Diego Almagro, el viejo o el tuerto. Hernando, el violador de Luque. Esto era lo peor que pudo haber parido un ser humano. Hernando de Luque era lo peor del mundo. Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias. Pedro Arias es Pedrarias. Y Gaspar Espinosa, licenciado español, que financia el segundo viaje. Ahí están los 5 socios de la conquista, los 3 más importantes: Pizarro, Almagro y Luque. Pedrarias y Espinosa, mantequilla, pero igual están ahí. De todos los 5 destacan Diego y Francisco, los 2 más bravos. Y de los 2, el más contundente, Francisco Pizarro. No era cualquier persona, nació en Trujillo, España. Y bueno, pues su familia también estaría encargada de varias conquistas. Incluso su primo, Hernán Cortés, su primo fue Hernán Cortés, el que conquistó México. Todo quedó en familia.
Aquí están los viajes de Pizarro a grandes rasgos. Así es, normalmente consideran solamente los tres primeros. A ver, primer viaje, viaje de exploración. Ah, ya, los nombres tienen, los viajes tienen un nombre, se le da un nombre definido, ¿no? El primero es exploración, segundo viaje, descubrimiento, y tercer viaje, conquista. Muy bien. Viaje de exploración. El primer viaje se llega a las Islas Las Perlas, Puerto Piñas, Puerto del Hambre y Pueblo Quemado. Este material, estudiante, te lo voy a enviar, pero quiero complementar que tengo un material que está detalladito, ¿ya? Vamos con el material detalladito, ¿te parece? Esto igual te lo voy a brindar. Mira que está en todo. Un segundito. Bien. A ver, aquí están los detalles, pero acá tengo un material un poquito más detallado, más contundente, y esto te lo voy a pasar igual por tu plataforma, ¿bien? Este viaje, listo. Acá lo tengo detalladito, ¿te parece? Con más datos, ¿no? Que es lo que nos importa, los datos son cruciales en este caso. A ver, ya, dame un segundito, por favor. Muy bien, ahora sí, chicos, disculpen. A ver, vamos con el primer viaje. Dice, lo que te mencioné, el nombre. Creo que es importante porque he visto preguntas que las plantean con el nombre, ¿no? Profe, yo sé que tú te preguntas. Ah, ya, es que en el caso de examen Villarreal y el caso de ciclo Previ, ¿no? Fecha del primer viaje, este es referencial. No te olvides que en examen de admisión no te van a preguntar por fechas. Pero igual hay que saberlas, ¿no? Como referencia. Primer viaje de Pizarro, 14 de noviembre de 1524. Inicio del primer viaje de Pizarro. Pizarro partió del puerto de Panamá. Chicos, ¿ustedes han preguntado cómo es Panamá? ¿Será bonito? ¿Le gustaría viajar a Panamá? Creo que vamos a sortear un viaje a Panamá. Primer puesto que dio la academia, el examen de admisión, un viaje a Panamá. ¿Qué dices? ¿Se puede o no se puede? Recuerda que Panamá fue una provincia de Colombia y que por culpa del Perú se independizó. Ya es otro cuento. Luego vamos a ver ese tema, ¿ya? A ver, Pizarro partió de Panamá con un barco y alrededor de 80 hombres. ¿Bien? Lugares que exploró, Isla de las Perlas. ¿Te imaginas por qué se llama así? Porque encontraron únicamente perlas. Después Chochama,
puerto de Piñas, comían solamente piñas, llegan al puerto de Hambre, ¿te imaginas por qué? Así es, porque solamente se quedaron con hambre. Y Pueblo Quemado, tierras del cacique de las Piedras. A ver, veamos el detalle, ¿ya? Así es, lo mandaron a quemar. Se explora el puerto de Piñas. Mira, te mencionaba que en el puerto de Hambre tuvieron hambre. Sí, mira, de los 80 que viajaron, 27 mueren de hambre por inanición. Eso es hambre. Se produce la emboscada del cacique de las Piedras. Almagro pierde un ojo. Almagro se queda tuerto. Los españoles se refugian y esperan refuerzos en Chochama. Así es, Vanessa. Ahí pierde un ojito. A ver. Ya. A ver, luego que menciona, los españoles se refugian y esperan refuerzos en Chochama. Acá viene Almagro, ordena quemar las tierras del cacique de las Piedras, ¿no? Porque perdió un ojo, bueno, lo van a quemar. Y retornan a Panamá. Así es, así es por el impacto de una flecha, correcto. Vuelven tristes y sin victorias. Segundo viaje. Segundo viaje, el viaje descubridor. Bien, viaje descubridor. Año del segundo viaje, 1526, 1528, te voy a repetir. En tu examen de admisión no viene fechas, pero solicito a tu memoria para que lo tengas como referencia. Segundo viaje de Pizarro es llamado el viaje descubridor. ¿Bien? Pizarro parte de Panamá en 1526 con la autorización de Pedro Arias, llamado Pedrarias, o apodado Pedrarias. Los expedicionarios, con la experiencia acumulada del primer viaje, dice acá, va a ser reforzado con la inclusión de mercenarios, como Pedro de Candia, él era cretense, era griego, y Alonso de Molina. Además, el célebre piloto Bartolomé Ruiz. Y de esta manera parten dos buques, mira, dos buques, con el doble de hombres, 160 hombres y decenas de indios centroamericanos. Bien. Lugares explorados, el río San Juan, Bahía de San Mateo, Ecuador, la Isla del Gallo y desembocadura del Santa. Principales acontecimientos. Se captura una embarcación de indios tayanes, entre ellos Felipillo. Ahí está, Felipillo. Diego de Almagro es enviado a Panamá para traer refuerzos. Oposición del gobernador de Panamá, don Pedro de los Ríos. Ah, ya. Cuando Diego Almagro, vuelve a Panamá a traer refuerzos porque no contaban con suministros, armas y demás, uno de los hombres que estaba con Pizarro mandó una carta de auxilio, diciendo que ellos no querían seguir avanzando porque no había nada. Y
Esta carta advirtió a Pedro de los Ríos que los soldados españoles estaban pasando mal con Pizarro y decide llamarlos y que vuelvan todos, que vuelvan a Panamá. Es por eso que sucede el famoso incidente de los 13 del Gallo, donde Pizarro traza una línea y les dice que aquellos que quieren ser ricos, que lo sigan, y los que quieren seguir siendo pobres, regresen a Panamá. Volviendo así casi todos a Panamá, y Pizarro se quedaría únicamente con 13 soldados. 13 soldados y un negro, ¿no? Un esclavo, pero no lo contaban. A ver, los naturales avistaron a los españoles siendo confundidos con deidades o viracunas. Retornan a Panamá. Tercer viaje de Pizarro es el viaje de conquista. Viaje de invasión, 1531. Inicio del tercer viaje de Pizarro. Pizarro contando con 198 hispanos, además de negros e indios centroamericanos, se arrumbaron a la ejecución del plan invasor. Lugares explorados: Valle de San Mateo, Isla Puna, Tumbes, Valle de Tangarará y Cajamarca. Bien. Tercer viaje. Pizarro sale de Panamá el 20 de enero de 1531. Se arriba San Mateo y Coaqué. Se arriba las Islas Puna. Se produce la masacre española contra los tumbesinos. El curaca Chilimazá dio su colaboración a los españoles para atacar a los tumbesinos. Se arriba el valle de Tangarará a orillas del río Chila. Oye, chicos, ¿y por qué el curaca Chilimazá apoya a los españoles para atacar a la gente de Tumbes? Hasta ahí todavía no, Vanessa. Pero ocurre que Chirimazá es lo que en la actualidad es Ecuador. Tumbes, Perú, ya había sido dominado por los incas. Y había una rivalidad entre ambos, entre tumbesinos y chirimacianos. Por eso que cuando llegan los españoles, el curaca Chirimazá apoya al español para atacar a los tumbesinos, porque Chirimazá recién había sido conquistado por los tumbesinos que estaban con el Inca. Entonces, había un detalle de expansión. El Tahuantinsuyo recién se estaba expandiendo. No tenía ni 50, 60 años el imperio de los incas. Y en este proceso de expansión hubieron muchos grupos que estaban en contra del Tahuantinsuyo. Es por eso que mientras que el español va avanzando hacia el sur, muchos conflictivos, agresivos, se van a ir uniendo a los españoles. No hablemos de traición, no es que traicionaron al Inca, o sea, ellos nunca fueron leales al Inca, ellos eran opositores al Inca, habían sido dominados por el Tahuantinsuyo. Se arriba el Valle de Tangararea, Río Chira, se funda la primera ciudad española. Esto es en la actual Piura, en Piura, San Miguel de Tangarará, en 1532. El 16 de noviembre se da la captura del Inca y el 26 de julio ejecutan a Atahualpa. ¿Bien? Para marzo de 1533, Pizarro y su gente repartieron el rescate inca, sin la participación de Almagro, quien se había quedado en Piura. Los almagristas, indignados por este hecho, presionaron para ejecutar al Inca y marchar sobre el Cusco por el nuevo botín. Atahualpa fue procesado y acusado de ser polígamo, heliólatra, fratricida, genocida, conspirador
y todo lo malo que existiera en el mundo. Todo ello, cargos válidos para la justicia europea, mas no para la andina, que se regía bajo otros códigos. Se le condenó a morir en la hoguera, no te olvides, el Inca Atahualpa debió morir en la hoguera, pero se le cambió la condena porque Atahualpa se enteró que lo iban a quemar vivo y aceptó el requerimiento y se bautizó. Tuvo como padrino al mismísimo Francisco Pizarro y el momento de su bautismo se cambió de nombre y se llamó Francisco Atahualpa. Por ello, se le cambió la pena de la hoguera al garrote. Así es, José Elías, eran amigos. Un dato interesante en la conquista es que muchos españoles quedaban sorprendidos cómo los niños del Tahuantinsuyo aprendían de manera muy fácil el español. Y más aún, cómo jugaban ajedrez. Un juego que nunca habían visto y aprendieron muy rápido. Se dice que cuando estaba prisionero Atahualpa aprendió a jugar ajedrez y jugaba con Pizarro. Entre Pizarro y Atahualpa hubo admiración y respeto. Pizarro no quería la muerte de Atahualpa. Atahualpa era un hombre formidable en todo sentido. Pero la ambición de los almagristas pudo más. Así es. El 26 de julio de 1503 por la tarde se cumplió la orden. Atahualpa fue sentado en un tronco y atado de manos y pies en un madero hacia atrás. El verdugo se colocó una soga a la altura del cuello con un torniquete en la nuca y mientras éste ajustaba la soga asfixiando al soberano, el cura Valverde, este cura sinvergüenza, comenzó a leer la Biblia pidiendo el perdón para el Inca. Cientos de indios miraban atónitos cómo lo ejecutaban y cientos de indios también decidieron suicidarse junto con su monarca. El suplicio se hizo interminable. Atahualpa resistió la muerte sin dar un solo grito. Los indios lloraban y gemían de dolor. Daban alaridos al cielo al ver cómo su gran soberano se desvanecía y cómo las sogas le reventaban el cuello. Varias indias empezaron a estrangularse con sogas, clavarse puñales en el pecho para acompañar a su Inca. Aquella tarde se perdió todo. La dignidad andina había sido mancillada, pisoteado el honor de miles de inocentes, derramada la sangre de una raza que se resistió a morir en las manos enemigas. Todo había terminado. Se había destruido el Tahuantinsuyo y con él la esperanza de todo el mundo. ¿Por qué cayó el Tahuantinsuyo tan rápido? ¿Es acaso que solo 168 españoles pudieron traer abajo un imperio? No. A la distancia, cabe preguntarnos, sin embargo, ¿cómo es que solo 168 españoles pudieron traer abajo un sistema en tan poco tiempo? ¿Cómo Pizarro pudo capturar a Atahualpa y matar a miles de indios en una sola tarde? Con tan pocos hombres. Los españoles señalaban que fueron apoyados por la Virgen María, por los clavos de Cristo, eso es imposible, y el apóstol Santiago y sus conquistas. Recordemos que el apóstol Santiago es un arcángel, bueno, un apóstol que lo ven como ángel, que cuando España peleó contra los moros, bajaba del cielo a ayudarlos, y se le llamó Santiago Matamoros. Pero al llegar a América, dijeron lo mismo, que Santiago había bajado y mataba indios. Y aquí en América se le cambió el nombre de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios. Así es, los españoles recibieron el apoyo de las etnias centroamericanas y sobre todo del norte del Tahuantinsuyo.
A ver, ¿qué facilitó la caída de Tahuantinsuyo? El apoyo de las etnias, como los Tarmas, los Tayanes, los Tumbes, y ojo, este nombre, Guaylas. Profe, Guaylas es Ancash. Claro que sí, porque Pizarro se casó. El primer español en casarse en el Tahuantinsuyo fue Pizarro, y se casó con Inés Guaylas, una princesa de Callejón de Guaylas. Al casarse él con la princesa, se aseguró todo su ejército, además de contar con indios y esclavos como auxiliares traídos de Centroamérica. Con la hija de Atahualpa, no, no. Pizarro se casó con el cacique con la hija del cacique de Guaylas. El que quiso casarse con la hermana de Atahualpa fue Almagro, pero no pudo, pues porque la hermana de Atahualpa estaba casada con otro hermano de ella, que era Manco Inca. Y Manco Inca, que es uno de los incas de Vilcabamba, se rehusó que su esposa se case con Almagro. Y como castigo de esto, a la esposa de Manco Inca la van a moler a golpes. Ojo, la pusieron en la plaza que está en Tumbes, o estaban los enemigos de Manco Inca, para que a su mujer la golpearan. La amarraron de manos y a punta de garrotazos por todo el cuerpo. Pero pobre aquel que golpeara a la mujer en la cabeza. Pena de muerte. Profe, ¿por qué permiten que le golpeen en el cuerpo y no en la cabeza? Porque la idea era que la mujer sufra, y para que la mujer sienta dolor, le prohibieron golpearle en la cabeza, porque si le golpean en la cabeza la desmayan, y ella tenía que sentir todo el dolor. Después de eso la llevarían a Ecuador, donde la van a desollar, la cortan en pedacitos. ¿Y por qué se ensañaron con la mujer de Manco Inca? Porque rechazó, pues, Almagro. Dice que y cuando Almagro se sintió rechazado, él ordenó que sus soldados la violen, antes que la violaran. Y ella, para que no la violen más, ¿saben lo que hacía? Solía embarrarse con estiércol de animal por todo el cuerpo, o con su propio estiércol y orines. Se empapaba de todo para que apeste, parecía una loquita, para que ella la dejaran de violar. Toda una tortura la que pasó esta señora. Pero eso ya es otra historia. A ver, ¿qué más facilitó la caída de Tahuantinsuyo? La guerra entre Huáscar y Atahualpa. Lucha interna por el poder que motivó a los huascaristas a unirse a Pizarro en el afán de vengarse contra Atahualpa. La inexistencia de un Estado consolidado del Tahuantinsuyo como realidad. Apenas 94 años y aún su presencia como un Estado multiétnico y pluricultural. Bien, chicos, este lo dejo para ti. Vamos a las preguntas, ¿sí? Vamos a las preguntas, ¿te parece? Ah, chicos, si me ayudan, este material lo tienen todos, ¿ah? Todos lo tienen. Vamos con la pregunta 1. Impuesto de la corona que Francisco Pizarro recogió del rescate de Atahualpa. A ver, chicos, vamos con la pregunta 1. Impuesto de la corona, a ver. Claro, los incas sí eran desquiciados, pero todo lo que le han hecho a la esposa de Manco Inca se lo hicieron los españoles, ¿ah? Muy bien, ahí veo las claves, muy bien, Vanessa. ¿Quién más me manda una clavecita? A ver, Dylan, mándame tu clave. Brenda, Fidel,
José Elías, vamos, si no lo sabes, no hay problema, puedes buscarlo, googlearlo, muy bien. 1B, bebecita. Estamos bien, comenzamos muy bien. 1B. Pregunta 2. Vamos con la pregunta 2, chicos. Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Francisco Pizarro decide la muerte del Inca Atahualpa por... A ver, pregunta 2. ¿Qué me dices? Muy bien, pregunta 2, clave C. ¿Sí? ¿La 2 y la C, seguros? Sí, ¿no? Sí, así está bien. ¿Sí? ¿O es la B? Ah, te diste cuenta, te diste cuenta. Chicos, una pregunta. Francisco Pizarro decide la muerte de Atahualpa eh, por una rebelión almagrista. No, no es almagrista. ¿Qué temía Pizarro? ¿Qué temía Pizarro? Temía que las etnias se rebelen. Entonces era necesario matarlo, pues, ¿no? Ya solamente 2, 3, 4, 5 me han mandado la clave correcta. Lo demás parece que, bueno, no quedó claro ahí. Ah, no, sí, sí. Ahí varios me han mandado la... Ya, estoy leyendo. Muy bien, chicos. Gracias. Letra B. A ver, vamos. Número 3, le dije bastante, hablé bastante de eso. Vamos, sin miedo, sin miedo. No es la A, no es la A. Muy bien, es la D. Casi, ¿no? Sí, cualquiera se puede confundir. A ver, a la muerte de Atahualpa, un joven inca, un joven hijo de Huayacapa fue proclamado nuevo inca. A ver, te digo cuáles no son, y tú me dices cuál es. Ya, no, no es, pues, Huáscar no es, pues, ni hablar. Calcuchimac tampoco. Quisquis peor. Ya, ¿cuál te queda? ¿Cuál te queda? Está champeando, Ay, no champees. Tampoco Rumiñahui. Ya, ¿cuál es? Muy bien, muy bien. Tupagualpa. Pero duró poco, lo mataron en un instante. Lo mataron creo que a 2 días. Pregunta 5. Aquí está, pues mira. Ahí está. General Atahualpista quemado en la hoguera al ser acusado de envenenar a Tupagualpa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, cuando Atahualpa es encarcelado, los españoles proclaman un nuevo inca, que es Tupagualpa, pero eso no le convenía a Atahualpa. Entonces, uno de sus generales, estuvo 3, decide envenenarlo. ¿Quién sería? ¿Mm? A un segundito.
Ya, perdón, me había cortado eso. Calcuchimac, Calcuchimac. Pregunta 6. No es Felipillo, no es Felipillo. Muy bien, Panquiaco. Esto lo vimos aquí, ¿no? Ahí está, Panquiaco, hijo de Cacique Comagre. Panquiaco, hijo de Comagre, muy bien. 7. Ya pues la 7 no, pues la 7 ya no, es fatal. 7, ¿cuál es la clave? ¿Qué? 7, avión, pues, ¿qué pasó? Vamos con la pregunta 8, 8, 8, muy bien Ximena, muy bien José. La 8, creo, ahí me sale a mí, cuando lo busqué, me salió Bartolomé de las Casas, ¿no? Ya. Aquí creo que en la pregunta 9 hay un error, ¿no? En la 9 es decir, el primer viaje de... Esto es pregunta de Colón. ¿Vamos a dejar esto? Sí, porque si fuese de Colón, sería la Santa María. Y entonces vamos a dejar la pregunta 9, ¿ya? Porque creo que hay un error ahí, ¿ya? No es, la pregunta corresponde al tema de los viajes de Colón. Y sería el primer viaje de Colón partido en barco de la Santa María. Ya dejamos la 9, dejamos la 9, dejamos la 9. Voy a poner otro color. Claro, vamos a dejar la 9. Vamos con la 10. Capitulación de Toledo, ¿ves? Me dices. No, 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 Pizarro nunca fue virrey. Pizarro nunca fue virrey. No es la B. Pizarro fue encomendero, no es la B. A ver, veamos, sí, es la E, ¿no? La E. Veamos, lo vemos, lo vemos. Ahí está, Castillo de Toledo. Almagro, alcalde de Tumbes. Claro, letra E. Muy bien, la letra E. Voy a cambiar de color. Muy bien, esa es la clave. Y chicos, espero que se haya entendido lo que es historia del Perú. ¿Sí? ¿Se entendió? Pasamos a lo que es historia universal. Vámonos con historia universal entonces, ¿ya? Déjame abrir el archivo. Ahí está. Vamos con lo que es historia universal.
¿bien? El feudalismo, así como te dije en Historia del Perú, recuerda que todo en la historia está relacionado a procesos económicos. Y el feudalismo es básicamente, ¿no? Eso es una etapa de la historia donde se va a ver un proceso económico basado en el feudo o la propiedad de la tierra. ¿Bien? Vamos a bajar este parte conceptual. Vamos a algunas características, ¿ya? A ver, aquí la principal actividad económica del feudalismo vemos que la tierra, la agricultura, entre otros. Vemos pues aquí que hay estos datos que yo quiero que lo sepas porque esto podría ser que venga en tu examen, porque suele venir en exámenes. La corvea es el impuesto al trabajo. La pernada es el impuesto de la primera noche. Es decir, cuando una pareja se casa, en son de impuestos, la novia pasa la primera noche con el dueño del feudo. El diezmo es un impuesto religioso. El 10% de la producción va a la iglesia. La primicia es la primera cosecha al dueño del feudo. Y la indulgencia es la venta de la absolución de los pecados. A ver, dentro de la sociedad feudal, la pernada era una violación más que otra cosa. La pernada era una violación, era un abuso. ¿Bien? A ver, chicos, un segundo. ¿Ya? A ver, el clero era la clase más importante en la sociedad. Recordemos que la Edad Media se caracteriza porque la Iglesia Católica tenía gran poder. Entre el clero vemos que ellos son los más grandes señores feudales. Ellos eran los líderes de la iglesia que aquel tiempo solamente era la romana católica. Y dentro del clero habían niveles, siendo los más fuertes los papas, obispos y cardenales. Ya luego venían los de menor rango como, por ejemplo, los monjes, ¿no? Etc. Luego están los nobles, señores feudales, emperadores, reyes, condes y marqueses. El siervo, población campesina, fuera del trabajo del feudo. Vamos a ponerte aquí una pizarrita virtual. A ver, esto lo voy a descargar, un segundito. Chicos, esto ya lo compartieron, ¿no? Para poderlo borrar. Bien. Vamos a poner aquí feudalismo, ¿ya? Bien, con respecto al feudalismo, vamos a poner lo que te pide la Universidad Villarreal, ¿ya? De frente al grano. Por el tiempo vamos a resumirlo así. Te pide los elementos.
¿Qué más se pide en la ciudad de Villarreal? El origen. Vamos a poner primero origen, ¿ya? Origen, elementos, ceremonias. Bien, esos 3 puntos. Vamos a trabajar esos 3 puntos porque el tiempito ya no va a ganar. El origen tiene 3 orígenes, o hasta 2 nomás, se puede mencionar. Elementos sí son 3, de todas maneras. Y ceremonias, vamos a poner aquí, pues, ¿no? Las 2 más importantes, para poderlo resumir bien y contundente. ¿Cuál es el origen del feudalismo? Primero hay que tener en cuenta que el feudalismo tiene su origen en la caída del imperio carolingio. Ese es el origen, la caída del imperio carolingio. Además, podríamos decir que tiene otro punto importante, como las invasiones, las segundas invasiones bárbaras. Y la autarquía. Vamos a ver una de cada una, ¿ya? A la caída del imperio carolingio, consecuencia, pérdida de un poder central. No había un gobierno central que ponga orden en Europa. Invasiones bárbaras, me refiero a la segunda oleada de invasiones bárbaras. Hablamos de magiares, sarracenos y normandos. No te olvides que los normandos son lo que conocemos como vikingos. Los normandos son los vikingos. ¿Bien? Y finalmente, la autarquía. Gobierno de señores feudales. Bien, esos son los 3 elementos o 3 motivos que dan origen al feudalismo. Luego tenemos los elementos. El feudo, el señor feudal y el vasallo. Bien. Vamos a acomodarlo. El feudo es la tierra, llamado también señorío. El señor feudal es el dueño de la tierra. Y el vasallo es un hombre libre. Hombre libre unido al señor feudal.
Ahí está. ¿Bien? Y las ceremonias más importantes del feudalismo vendrían a ser el homenaje y la investidura. Homenaje y la investidura. Ah, otra cosita, pues, ¿no? Chicos, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende? ¿Algún dato más que te gustaría que aumente? Recuerda que el homenaje, estimado Cachimbo, villarrealino, futuro villano, recuerda, aquí en la academia nadie es héroe, acá todos somos villanos. A ver, a ver. A ver, el homenaje se da de vasallo al señor feudal. Y la investidura es de señor feudal a vasallo. El homenaje es una ceremonia de juramentación de fidelidad. Dice, yo, vasallo, te soy fiel a ti, señor feudal. Y la investidura es, el señor feudal dice, muy bien, séme fiel y yo también seré fiel a ti. Y te doy tierras, armas y te ayudo. ¿Bien? A ver si copias eso. Le tomas un pantallazo. Sí, y compártelo, por favor, para ver una de las consecuencias del poder de las tierras. Quiero más y más tierras. ¿Cómo consigo tierras? Mediante la guerra. Mediante la guerra. Y está muy bien, Angeli, lo máximo. Gracias por compartirlo, gracias por compartirlo. Ahora vamos a una de las consecuencias que es una de las guerras más largas de la historia, que vendrían a ser las cruzadas. Las cruzadas, ¿bien? Dejo de compartir un momentito y nos vamos de frente a las cruzadas, ¿ya? Ahí está, causa de las cruzadas. Ocurre que en Europa se daba la expansión del Islam. Desde Oriente, de los turcos, comenzaron a llegar hacia las tierras católicas cristianas. ¿Bien? El afán de conquistar tierras con fines comerciales por parte de los europeos occidentales. Las cruzadas son básicamente guerras, chicos, guerras. Ahí está, Elías lo ha puesto mejor que nadie, ¿no? La mecha entre musulmanes y cristianos. En resumen, te recuerdo que las cruzadas van a ser 8 campañas militares. Mira, 8. De las 8 campañas militares, solamente una es victoria. Solamente una. Las demás, las otras 7 son derrotas para los católicos. Es decir, uno de los católicos, 7 el Islam. ¿Bien? ¿Cuál es la cruzada que ganan los católicos? La única que ganan es la primera cruzada. La única, la primera cruzada. ¿Bien? Luego van a ocurrir más cruzadas, pero van a perder. La primera cruzada es llamada por el Papa Urbano II. Urbano II es el Papa de turno. Y el Papa Urbano dice, Deus lo vol, es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios se hace presente en el concilio de Clermont. Clermont, allá en Francia. Allí en Francia el Papa se achora y dice, ¿sabe qué? Vamos a pelear todos contra los musulmanes. Convoca la primera cruzada y le promete al pueblo el perdón de los pecados. Nadie más va a pagar por los pecados porque yo le voy a perdonar los pecados.
Y la gente que era fanática religiosa, no te olvides que el fanatismo es terrible, el fanatismo religioso peor aún, corriendo, papa, yo quiero pelear. Y el papa mandó a pelear a todo el mundo. El detalle es que todo el mundo no estaba preparado para la guerra. Los musulmanes estaban preparados para la guerra. Los europeos no estaban preparados, con excepción de los caballeros feudales. Ellos sí, eran caballeros, tenían armadura, espada, caballo. Pero el pueblo también quería pelear. Pero el pueblo no tenía caballo, el pueblo no tenía espada, no tenía armadura. Y es así como aparecen dos líderes del pueblo. Gualterío sin haber y Pedro el Ermitaño, quienes convencen al pueblo a ir a pelear sin armas. Van a ir a pelear con palos, con pico, con lampa, con rastrillo, con el burro, con la oveja, con el carnero. Se van a ir a Tierra Santa y los van a matar a todos. La primera cruzada, en su primera parte, un desastre. No ganan, pero ni la bendición de Dios. Los van a masacrar. Pero detrás de esta cruzada popular, donde fue Gualterío y Pedro el Ermitaño, vendría la cruzada señorial, dentro todo de la primera cruzada. No te olvides, la primera cruzada se divide en dos, popular y señorial. Participan los señores feudales, 600.000, dice aquí. Y ellos van a ganar esta guerra, la primera. Encabezados por Godofredo de Bouillon, recuperan Jerusalén, Tierra Santa, pero también les va a durar poco, bien, porque luego lo van a perder. Pero igual se conoce como la primera cruzada como la única victoria. Luego la segunda cruzada es convocada por el Papa, pero llevada al mundo europeo mediante el clérigo Bernardo de Claraval. Bernardo convoca al rey Conrado III y a Luis VII de Francia. Ambos van a pelear y van a morir. Tercera cruzada, la cruzada de los reyes. Participa Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germano, Ricardo I Corazón de León, aquí está, Felipe II Augusto de Francia y Ricci, ¿no? Ellos tres, en teoría, tendrían que pelear en contra de Saladin-Hit o Saladino. Saladino le saca el ancho. Pero aquí solamente a Ricardito. ¿Por qué? Porque Federico murió en el camino, murió ahogado en el río. Y Felipe II Augusto, cuando se iba a Tierra Santa, se enteró que su país, Francia, estaba siendo invadida. Y volvió. Bien. Cuarta cruzada. Aquí se da la llamada cruzada falsa, convocada por Inocencio, Concilio de Letrán, financiado por comerciantes italianos de Venecia que buscaban expandir su comercio. Toman Constantinopla y fundan el Imperio Latino que duró 500 años. Gobierno de Balduino de Flandes, reinos cristianos quedan sin apoyo y resisten gracias a las invasiones de los mongoles. Entre la cuarta y la quinta se da la Cruzada de los Niños, que no fue una cruzada real, porque para que la cruzada se llame cruzada, tiene que ser convocada por un papa. Y la cruzada de los niños no la convocó ningún papa, sino fueron dos niñitos, dos pirañas. En este caso fue un niño llamado Esteban y el otro Nicolás. Esteban y Nicolás convocan la cruzada y al final todos son vendidos como esclavos. Quinta cruzada, se van hacia Egipto y también es derrota. Sexta cruzada, busca recuperar Jerusalén. Federico II de Alemania fue comulgado. Finalmente logró entendimiento con musulmanes y favorecen el comercio latino. En la séptima cruzada aparece Luis IX, quien es proclamado como santo, como San Luis. Acá viene el rescate que te dije, ¿no? Luego del rescate de Atahualpa, que es el más grande de la historia, uno de los rescates más importantes también fue de San Luis, que nunca pagó. Ya como San Luis la libra en la séptima cruzada, comienza la octava cruzada donde ya sería ejecutado.
Y chicos, este material va a ir para ustedes en la plataforma, ¿bien? Vamos a ir a las preguntas, vamos a las preguntas. Un segundito. Ahí le paso las preguntas, un segundo, un segundo. Muy bien, trabajemos. Pregunta número 1. Pregunta número 1 dice, los elementos primordiales del feudalismo. Ah, chicos, ya se fue el tiempo. Hacemos las 6 primeras, las últimas 4 son tuyas, ¿ya? Número 1, dedo, muy bien. Dedo, excelente. Pregunta 2. Muy bien, cachimbos. Muy bien, Brenda, Almendra, Lisbeth, John, Katia, muy bien. Sharon. Pregunta 3. Pregunta 3. Bebecita, vamos, bebecita. A ver, 4E. No, en la 4 es, ya. Te recuerdo que el Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahí hay un emperador. Pero este emperador no es cualquier emperador, es un emperador elegido por los señores feudales. Lo van a elegir. Entonces, si lo van a elegir, eso se va a dar ¿en dónde? Se va a dar en un proceso electoral. Entonces, ¿cómo se llamarían los señores feudales en el Reich? Muy bien, príncipes electores. Muy bien, 5, 5, 5. Conrado. Chicos, terminando. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Saladino. Bien, jóvenes. La pregunta 7, 8, 9, te lo dejo para ti hasta la 10. Ahí nos vamos a quedar, ya nos hemos pasado bastante tiempito. Hemos compensado ahí de repente algunos detalles. John, para ti, pues ya para ti. Ahí acabamos, jóvenes.